En esta ocasión, Proyecto Chachalaca se fue de visita. Nos encontramos en la UCA, en San Salvador, en un salón con un grupo de alumnos de quinto año de la carrera de arquitectura, que en poco tiempo van a salir a enfrentar el mundo. Así que vamos a hacer un pequeño viaje por esta experiencia de ya casi graduarse y también sobre un proyecto muy interesante que desarrollaron en el taller de proyectos urbanos. Una cátedra comandada por nuestra compañera del proyecto Chachalaca, la doctora Sandra Poisat. En esta ocasión, estos alumnos trabajaron sobre uno de los lugares más emblemáticos de El Salvador y al mismo tiempo más golpeados por la contaminación, la cuenca del río Lempa, a la altura del embalse del Suchitlán. Aquí en este espacio, lo que hicimos fue abrir una conversación para entender sus proyectos, sus visiones y las historias que encontraron en el territorio. Porque el Lempa no es solo un cuerpo de agua, es un ecosistema en tensión, una fuente de vida y energía para todo el país, pero al mismo tiempo un espacio en múltiples riesgos. Durante algunos últimos episodios del proyecto Chachalaca hemos recorrido el Lempa desde distintas perspectivas, desde su recorrido, la ecología y la vida de las comunidades que han crecido a sus orillas. En este encuentro con los estudiantes vienen a sumar una mirada distinta, la mirada del diseño, de la arquitectura y del futuro. Ellos se enfrentaron al territorio con preguntas complejas. ¿Cómo podemos diseñar alrededor de este embalse que está cambiando? ¿Qué significa revitalizar un río que sufre contaminación, presión humana y transformación histórica? ¿De qué manera la arquitectura puede acompañar a las comunidades sin desplazar, sin imponer, sin borrar lo que ya existe? En este episodio, escucharemos cómo vivieron esa experiencia, qué descubrieron al caminar el Suchitlán, qué aprendieron de su historia, de las personas que viven en el lugar y cómo esos encuentros moldearon sus proyectos. Pero sobre todo, vamos a conversar sobre algo que nos toca a todos, la urgencia de formar profesionales capaces de diseñar con el agua, con el territorio, con el ecosistema y no en su contra. Bienvenidos a este episodio especial, bienvenidos a esta conversación que nace en la UCA, pero que mira hacia el Lempa, hacia nuestra cuenca y hacia el país que todavía estamos a tiempo de construir. Cristian, ¿qué tal estuvo? Potente, emocional y pues con bastantes reflexiones, diría yo. ¿Te viste en un espejo? En 44 espejos, diría yo. Interesante. Sí. ¿Qué te llevas de este episodio? Ya no están los compañeros, los cuatro alumnos, pero la verdad es que fue una experiencia que a mí me trajo recuerdos, me conmovió en alguna medida porque también yo tuve esos miedos bueno, más que miedo, yo estaba emocionado realmente, pero ¿vos qué tal? Fíjate que creo que me llevo de este episodio que el aprendizaje es continuo, ¿sabes? O sea, tal vez lo vas viviendo en diferentes etapas, pero siempre va a haber alguien más que va a estar aprendiendo y que va a estar en esa etapa que vos ya pasaste y que lo bonito que es acompañarse, así darte cuenta de qué es lo que está pasando alrededor, o sea, no verte como esa persona ajena a todo y que esto justamente se relaciona más allá de solo personas, o sea, poder ver el territorio, poder ver el tema del agua, poder ver el tema de la realidad que está ahí y que aunque sea dura y a que podamos que tengamos que enfrentarla en algún momento, no tiene por eso que ser desesperanzador. Bueno, y en este episodio de Proyecto Chachalaca no sabemos todavía si va a ser el episodio 166 o 167. Tuvimos la oportunidad de hablar con 4 estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Centroamericana y pudimos hablar sobre esta experiencia de proyectos en un taller. ¿Tú me puedes decir el nombre de este taller? ¿Se llamaba esta materia? Taller urbano. En el que pudimos hablar sobre proyectos que tienen que ver sobre la cuenca del río Lempa en el embalse del Suchitlán. Y pues la verdad es que fue muy bonito. Yo creo que proyectos así son muy necesarios en los que haya ese contacto del aspecto técnico al aspecto real de El Salvador. Así que, Cristian, ¿comenzamos? Comenzamos. Ya no está regañando la jefa ya, mira. Ya nos vamos. Sí. Comenzamos. Vámonos. Muy bien, comenzamos. Muy bien, bienvenidos todos. Este sería el episodio de Proyecto Chachalaca. Este es un episodio especial, créanme, me estoy muriendo de nervios, es bonito verlos a todos por aquí. Y a diferencia de un conversatorio, esto que es un podcast tiene como objetivo ser una conversación desenfadada, ¿sí? Así que vamos a hablar con ellos, pero también si ustedes quieren decir algo, pueden hacerlo sin ninguna pena, ¿sí? Solo por favor no seamos transgresores, nada más. Y pues bueno, el episodio de hoy va a ser conocer estos proyectos, estos enfoques que tienen ustedes como estudiantes, sí, también conocer un poco de ellos. Cristian, ¿cómo te sentís de estar aquí? Muy emocionado, Salvador. La verdad es que veo varios rostros. Creo que no los vamos a ver en el podcast, claramente, que se van a escuchar algunas voces nada más. Pero pues bastante nostálgico me parece ver a tanto. Que pues creo que he visto primer año, segundo año y que ahorita ya vayan de camino afuera. Se siente uno viejo, o sea, ya cuando llega a este punto. Pero me alegra muchísimo de poder ver que justamente estén participando en este tipo de actividades. Ok,
Bueno, aquí vamos a hacer un par de preguntas para poder conocerlos a ustedes. Y esta es una pregunta de rigor en el podcast. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a comenzar por este lado, sería Germán, ¿verdad? Pues nada, soy estudiante de arquitectura de último año ya y ha sido un gusto pues tener este enfoque nuevo de proyectos porque veníamos de trabajar varios, bueno, a escala arquitectónica más que nada y ahora nos enfrentamos a este reto que es el embalse Cerrón Grande o el monstruo Cerrón Grande como lo han llamado algunas veces. Pero ha sido bastante interesante y pues ha sido un gusto compartir con mis compañeros y pues verme como arquitecto ya envuelto en este proyecto. Cristian, ¿cómo estás? ¿Oíste Muy eso? bien. ¿Quién es el locutor aquí realmente? No, y créeme que estaba así desde primer año, creo yo. Increíble, ¿qué Muy comen bien. hoy en día los jóvenes? Hay que preguntar. Bueno, también nos acompaña Juliana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comparto con mi compañero bastante de acuerdo con el tema de que empezamos con proyectos bien chiquitos, bien abstractos y ahora encontrarnos como en algo tan grande, en algo tan retador, es bastante ver en retrospectiva y casi que increíble cómo llegamos hasta acá y tan rápido. Cristian, ¿ella es así normalmente o es más terrible? No sé por qué siento que es como la... Sé que tan honesto podemos ser. Sí, por supuesto, plenamente. No, es muy buena. Excelente, Juliana, muchas gracias. Francia, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Bueno, pues yo desde hace ratos me considero una arquitecta. Creo que de hecho, se sabe, yo con Cristian entré en el mismo año, pero por dificultades de la vida y por cosas que pasan, pues hasta ahorita estamos terminando, pero con orgullo y éxito lo vamos a lograr. Entonces, con este proyecto, pues simplemente ha sido una experiencia totalmente diferente a las que hemos tenido en los otros talleres. Y como decía la compañera, ha sido bastante retador porque es algo bastante grande, es un monstruo, Ok. pero bastante complejo y bueno, de que puede llevar a diferentes soluciones. Ok, un monstruo verde hoy por hoy. Bueno, y también tenemos a Pablo de Panelista. Bueno, buenas tardes, soy Pablo Sánchez, también arquitecto ya a punto de egresar. Bueno, para mí también este proyecto ha sido muy complejo porque hemos tenido que salirnos como de nuestra zona de confort. Siempre nos enfocamos en un mismo lote, un mismo terreno y siempre podemos ver diferentes ideas. Sin embargo, acá tuvimos todos, incluso hasta ponernos de acuerdo por secciones para poder hacer diferentes proyectos y que este formara todo un complejo casi. Ok, muy bien. Bueno, Cristian, mira una pregunta, porque esto va a ser lo siguiente con ellos. ¿Tú recordás en qué momento fue el momento exacto en el que vos dijiste, yo voy a ser arquitecto? Fíjate que habrá sido allá por segundo año, cuando estaba en la materia de análisis 3. Fuimos a una visita de campo. O sea, yo ya había, como ya te he contado, me gustaba la arqueología desde chico. Entonces ya había ido a este sitio arqueológico varias veces. Pero fue entrando a Cihuatán y de repente fueron las líneas imaginarias apareciendo. Y ver cómo se alineaban los edificios, ver cómo de repente algo tenía más y no estaba solo. O para que se viera bien en ese espacio. Ahí yo dije, no, algo está acá. Me metieron algo en la cabeza y me gustó. Y ya de ahí dije, bueno, hay otra forma de ver algo que ya conocía y es... Ok, mira qué bueno que dijiste que era el sitio arqueológico y no la destilería. Muy bien, vamos entonces aquí con... Germán, ¿hubo un momento en esto de tu carrera de formación o incluso previo a la carrera que dijiste, yo quiero ser arquitecto? Yo creo que más que un momento como tal específico, fue un proceso en el que fui descubriendo pues en lo que tenía ciertas habilidades, en lo que me gustaba y pues no fue como un boom, quiero ser arquitecto, sino más como siento que estoy agarrando mi camino y en un punto ya dije, bueno, ya no se puede hacer para atrás. Sí, interesante. Cristian, ¿no te imaginas así como un podcast de mi vida como Germán cuando yo descubrí que quería ser arquitecto? Mira, lo que me duele es no haber pensado en llevarlo a radio hace 2 años. Sí, definitivamente. Está muy bien. Germán, excelente. Todo un proceso, esto es de irse construyendo. Juliana, ¿en qué momento dijiste esto es lo mío? Yo creo que el momento, como el punto de inflexión para mí fue cuando hice mis prácticas sociales. El estar como al lado de las comunidades y ver su realidad desde mi perspectiva y ver cómo es allá afuera, es un giro de 360, siento. De estar aquí diseñando como edificios y así, a querer diseñar para la comunidad, para ellos. Entonces siento que ese fue el momento en el que yo dije, yo quiero ser arquitecta, pero con este propósito. Excelente. Muy bien. Vamos a ver,
esos indicios que más sociales creo que son bonitos, fíjate, cuando uno descubre esa identidad. Fíjate que aquí en el podcast han pasado personas que, por ejemplo, lingüistas a los que un diccionario radioactivo lo mordió y esa es su historia de origen. Pero vamos a ver, Francia, ¿cuál es tu historia de origen y con la arquitectura? Pues la verdad es una mezcla de lo que ya venían diciendo los dos compañeros, pero al mismo tiempo fue una etapa de autodescubrimiento, porque mi carrera principal de estudio, que sigo manteniéndolo y lo voy a hacer, es ser piloto. Entonces, mi segunda carrera secundaria, prácticamente, era la arquitectura, pero no sabía, bueno, en general era como las artes, mas no sabía qué quería dentro de las artes. Me fui por el lado de la arquitectura porque desde chiquita yo tenía eso, que con mi papá viajábamos y bromeábamos como, mira mamá, un edificio viejo, clasificándolo erróneamente, ¿verdad? Como niño de, ¿qué es eso, vea? Entonces, ya en el transcurso, me emocioné con las materias de análisis histórico, porque logré entender todo aquello que yo admiraba de chiquito. Y luego, al momento de iniciar las horas sociales, también me cayó como el boom de la realidad. Estuve con Habitat y desde ahí empecé a tratar de darle como la arquitectura que yo iba a crear iba a ser para solucionar problemas. Y con eso me quedo. Excelente. Nuevamente un inicio social. Muy interesante. Bueno, Pablo, ¿lata o plomo? Plomo. Bueno, en mi caso es un poco vergonzoso porque realmente escogí la carrera sin saber qué me estaba metiendo. No, yo nunca tuve un boom de tener esa sensación de ver un edificio. Y eso que tuve el privilegio de ver varios edificios de joven antes de salir del colegio, pero realmente nunca supe de que yo iba a hacer arquitectura. Es más, vengo de una familia de doctores, donde todos son doctores. No sé por qué tenés esa vibra, fíjate, así como doctoril, ¿no? Sí, entonces hasta el punto que cometí el error que dije, no voy a estudiar medicina porque no me quiero desvelar. Sí, Sí, no sabías en lo que sí, te estabas metiendo, definitivamente, sí. Entonces, sin embargo, a lo largo de la carrera he hecho buenos amigos. Descubrí que a mí me gusta mucho como trabajar de forma grupal, que es algo que un arquitecto se puede dedicar, de tener un equipo, conversar las cosas, plantear cosas y llevarlas a cabo. Entonces, fue también un proceso así como me... Ok, mire, yo realmente mi historia de origen me voy a robar el show de Pablo en este momento. Yo estaba ahí en el bachillerato y me acuerdo, estaba así frente a la computadora, así a esas como que 2 de la mañana, viendo los pensum en la universidad. De ingeniería eléctrica. Ah, güey. Y yo veía el pensum y decía, voy a pasar estas materias con 10, decía yo. Electromagnetismo 1, 2 y 3, sí. Van a decir magneto cuando termine esto. Sí, y sí, así fue. Tampoco sabían lo que me estaba metiendo, pero creo que son experiencias que lo van transformando a uno y lo llevan de una cosa a ser un profesional totalmente. Y bueno, sí, te transforman. Bueno, Cristian, ahora que vamos a hablar un poco de los proyectos, ¿tú puedes orientarnos un poco en el marco de qué se realizaron estos proyectos? Pues fíjate que acá, no que los proyectos se han realizado en marco está investigación grande, pero tal vez creo que los indicados para explicar esto, invitados, y justamente creo que pudieran contar un poco acerca de cuál fue la idea central que tenía dónde la hicieron, en el marco de alguna natura, en cuál es su idea y cómo fueron los primeros acercamientos hacia este proyecto que... Bueno, y también hay que agregar que aquí está la responsable, la culpable. Sí, yo aquí la vuelvo a ver, pero... Aquí la estamos viendo. Muy bien, no sé quién quiere comenzar. No sé, Juliana, yo veo a Juliana que tiene ganas. Bueno, creo que cuando iniciamos la asignatura no tenía idea de que era un sitio Ramsar, la verdad, no tenía idea. Y fue bastante impactante ya luego ir como entendiendo ese territorio, cómo está en la actualidad, cómo nosotros visualizamos que debería estar y todo esto. Entonces, en el caso del grupo con el que yo tuve la oportunidad de trabajar, nuestro proyecto se centró en Suchitoto como con una visión de unir la comunidad con el medio ambiente, porque teníamos esta visión de que para poder generar un cambio, la participación ciudadana es muy, muy imprescindible. Entonces, partimos desde ahí y ya fue como más bien ir viendo qué queríamos lograr, qué enfoque le queríamos dar y logramos llegar a un punto en el que quisiéramos realizar proyectos que se puedan ir replicando, que puedan ser como pruebas piloto, que se puedan ver cómo la comunidad interactúa, pero siempre enfocada en esta participación, en esta responsabilidad ambiental, en la cohesión social y en toda esta idea de regenerar el territorio de cierta manera, porque
la verdad es que sí es un territorio bastante frágil, bastante herido, entonces más que todo es ese énfasis de los proyectos, como proyectos que se puedan replicar y que puedan contribuir desde la participación ciudadana, como desde la participación de actores y todo esto como muy íntegro. Okay, Juliana, ¿y cómo se llamaba tu proyecto? Nuestro proyecto se llamaba NEO, que es un núcleo de encuentro y expresión organizada, el cual se encontraba justo en el núcleo de Suchitoto, como en el centro. Okay, muy bien, mira, para alguien así que viene de afuera y que realmente comprende muy poco de lo que es la arquitectura como yo, En español. ¿qué es? Ajá, porque Cristiano. En español. Básicamente es como un centro, un taller en donde la comunidad pueda llegar y pueda realizar mesas en conjunto con actores o con otras personas que estén como interesadas tanto en temas de financiamiento, tanto en temas de organización, en temas de priorizar recursos, más que todo por la ubicación pues de Suchitoto. Entonces, este centro estaba complementado por senderos, por infraestructura verde, todo este tema de área verde, todo ese tema también sostenible de incorporar lo que es el reciclaje, lo que es todo esto como para ir sanando de cierta forma los territorios, pero siempre que la comunidad se involucre, como para fomentar esta cultura de reciclaje, fomentar esta cultura de participación, que creemos que sí es bastante importante en este tipo de territorios. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién será? Tal vez yo. Francia. Bueno, al menos nosotros como grupo con el que trabajamos, empezamos también como bastantes dudas porque se nos dijo vamos a trabajar en el Cerrón Grande, en el embalse del Cerrón Grande, pero creo que ninguno de nosotros era como cercano a la zona, entonces tampoco sabíamos qué esperar y no vimos realmente la realidad hasta que tuvimos la visita porque desde un principio teóricamente, como empiezan los proyectos, empezamos a plantear las mejores soluciones para los habitantes, tanto con tema del agua, cómo unificamos a las comunidades, pero cada vez que íbamos avanzando más en el proyecto y sobre todo después de que hicimos la visita, vimos la realidad que tal vez lo que estábamos proponiendo sí iba viable hasta cierto punto, pero habían muchísimos temas más que había que tocarlos a profundidad porque no se estaban solucionando y no sinceramente podía ser que los pudiéramos resolver nosotros, sino con ayuda de entidades o en general como país. Okay. ¿Cómo se llama tu proyecto? Circuito de agua y memoria, perdón. Okay. Muy bien. La memoria me falló. Me podía todo lo demás. Sí, ¿En qué consistía? ¿Cómo lo describiría? Nosotros nos enfocamos en la parte del puente de Colima, justamente en la parte de Colima, porque ahí se encuentra el puente histórico, que fue el primero que conectó ambas partes. Y al mismo tiempo, como podremos ver en las dos fotografías que se muestran, estaba también la hacienda, que es parte histórica de toda la zona de Colima, perdón. Entonces, el planteamiento que íbamos teniendo nosotros como proyecto era ir haciendo como una vista al pasado, de tratar de ver lo que estaba antes, cómo lo podemos mejorar también tiempo, y luego tratar de crear como recorridos dentro de la misma zona que pudieran llamar a la atención para que las personas también conozcan toda la parte histórica que se encuentra ahí y se vuelva un espacio un poco más movido en cuestión de como turismo, por así decirlo. Ok, Francia, mira, ¿hubo algún punto o algún elemento de lo histórico del embalse que te haya sorprendido? El tema de la hacienda y el tema del puente. O sea, el puente actualmente se mantiene como se dejó, porque hubo problemas de inundaciones históricamente y dejaron de usarlo por cuestiones de seguridad. Se construyó uno exactamente a la par y se ocupa el otro. Pero la parte que lo conectaba era de que ese puente obligaba a la gente prácticamente a bajar por la zona de la hacienda. ¿Cómo era así el puente? Ey, ¿pasen por aquí o cómo? El ¿Cómo puente, era digamos, conectado el puente? conectaba de un lado del río. Okay. Pasaba al otro lado como a la parte baja a donde ya se encontraba esta hacienda y dentro de la hacienda pues ya era un tema diferente que desde se ha mantenido realmente, no sabría cómo explicar. Okay. Mira, un tema interesante de la historia de ese embalse es porque nosotros vemos al pasado como tal vez algo plano y decimos ya hicieron la represa y todo eso, pero
ahí hubo desalojos, ahí hubo movimiento de personas que no se querían ir de esa zona, pero que prácticamente fue así como salir de tu casa, obligado prácticamente a irte, y por mucho tiempo eso generó hasta problemas con las personas que habitaban. Hubieron pueblos que quedaron inundados, cementerios que están ahí, que muchas personas no pudieron ir a ver, digamos que el 1 o el 2 de noviembre, ahí de enterrar, a poner flores. Pero es un tema muy interesante lo histórico. ¿Quién quiere ir ahora? ¿Germán o Pablo? Pablo, adelante. Bueno, esto todavía sobre los proyectos, ¿verdad? Bueno, nuestro proyecto, en el caso de nuestro grupo, empezamos con una investigación bastante rigurosa sobre, tanto histórica, pero sobre todo del tema de la actualidad, sobre el deterioro del embalse, en el cual descubrimos que hay cantidades exorbitantes de basura, de contaminación, de desechos que hay en el embalse. Están, por ejemplo, la famosa noticia de que se conocen a los popodrilos que van por el lado. Sí, folclóricos, los pupudrilos, es correcto, sí. Entonces, nosotros le dimos como un enfoque ecológico al proyecto, y el cual podría ser como a pequeña escala, y que luego podría ser replicado alrededor de todo el embalse. Nuestro proyecto se llama Raíces del Agua. Me gusta ese nombre, ese otro de popodrilos, sí, como que no mucho. Entonces, el cual consiste en la creación técnica de humedales artificiales, subsuperficiales. Hicimos una pequeña investigación técnica y encontramos que los humedales son esos ecosistemas que están en la naturaleza, que son, sí. Entonces, estos funcionan como, por así decirlo, ecosistemas, el cual purifican el agua de forma son natural. como filtros, ¿no? Sí, a base de que el sol los oxigena, entonces, pero, sin embargo, estos muchas veces son muy descuidados. Y además que suelen generar malos olores, porque el agua estancada, sucia, se queda ahí y puede crear una proliferación de insectos. Por lo tanto, haciendo una investigación ahí, encontramos que se pueden hacer humedades artificiales subsuperficiales, es decir, que no hay agua estancada, sino que toda la filtración del agua va por debajo, es por debajo. Okay. Entonces, con esto lo que buscábamos nosotros era crear como un solo proyecto, pero el cual podía combinarse con todos los demás proyectos. Ok, qué interesante. Ahora, estos proyectos, dime Pablo, ¿se conectan entre ustedes o son así como, o es mi proyecto o el proyecto de alguien más? ¿O no tomaron en cuenta a los demás compañeros o se peleaban el embalse? No sé cómo funciona eso. De hecho, Sandra nos empezó a empujar literalmente a que habláramos con los demás grupos, pero nos daba un poquito de pena ahí para no molestarlos. ¿Cómo hacen eso? En la universidad es un círculo, en la Universidad de El Salvador es un círculo y es pelea a muerte con cuchillos para elegir quién se queda con las partes civilizados. Ok. De hecho, tal vez en esa parte pudiera abonar de que por parte de mi grupo queríamos saber a dónde estaban ubicados el resto de los proyectos. Entonces, una de las compañeras, Josie, específicamente empezó a reunir la información de a dónde estaban ubicados todos los demás proyectos, qué es lo que estaban haciendo, cuál era el enfoque de ellos, para ver si nos beneficiaba a nosotros y podíamos ver cómo lo uníamos o si realmente pues simplemente iba a estar cerca de nuestra zona, pero ya lo teníamos ubicado. Porque al menos parte de nuestro proyecto, era también tratar de conectar como con las islas que encuentran dentro del embalse, que en un principio era soñador, porque tratábamos de proponer que iban a haber como ecoturismo y la gente iba a llegar a las islas y se iban a ir conectando unos con ellas. Pero luego ya, después de que hicimos visitas y más estudio de campo, pues varias de esas islas son habitacionales. Entonces, eso como que del turismo no iba a funcionar en todas las islas que tal vez íbamos a proponer. Y también esa fue como una de las razones. Mira que la gente cuando le decís hay oportunidad de negocio, tal vez cambia su casa y la vuelve negocio. Sí, un Airbnb en medio del lago que está sucediendo por ahí. Bueno, le toca a Germán. Por favor, comentanos un poco de tu proyecto. Nuestro proyecto se llamaba Haciendas Vivas y básicamente era retomar como prototipo a la Hacienda Colima y revitalizarla, transformándola en un centro de formación para las personas que quisieran aprender oficios nuevos que pudieran usar para establecer sus comercios, por ejemplo, podría ser, y en otros ámbitos culturales. Pero aparte de eso, también se planteaba que esta fuera una especie de vivero gigante donde se cultivaran especies nativas para reforestar el bosque de Colima, porque actualmente hay una problemática donde se está perdiendo ese bosque y pues las personas intentan recuperarlo. Entonces, nuestro proyecto planteaba pues, responder a esa propuesta y a la recuperación del bosque como tal. Y aparte servir como un bien cultural y devolverle ese poder nuevo a la Hacienda de Colima. Como futuro arquitecto, contame, ¿cómo
¿Cómo ves esta experiencia de ver esto de Viveros, de ver estos proyectos que son un poco más sociales? O sea, porque, por supuesto, creamos un edificio, pero plantear para qué va a ser utilizado y qué va a ser capacitación, ¿qué te dejó a vos? Pues principalmente es un reto, ¿verdad? Porque ya no nos enfrentamos a un cliente que nos dice, "Vaya, yo quiero una casa y hacémelo", y te da el presupuesto y tú puedes hacer lo que quieras, sino que es más que tú tienes que plantear la idea como tal, tienes que vender la idea, tener que convencer a otras personas, bueno, a los actores, a que inviertan en tu idea. Y ya no es como tener un presupuesto ilimitado y pues yo hago la casa que estaba planeada, ya me dan los espacios y yo solo tengo que darlo, sino que es una experiencia bastante enriquecedora en el hecho de que te deja pues ya a tu criterio como arquitecto, que tenés que empezar a idear y cómo me las arreglo para pues para buscar una manera de financiamiento, para ver con qué otros proyectos puedo colaborar. Y creo que eso es muy interesante e importante, que la idea no es solo establecer un proyecto como tal, sino apoyarnos de instituciones, de otros proyectos de nuestros compañeros como tal. Y creo que eso es algo que no habíamos hecho a esa escala anteriormente. Y pues esta fue una nueva oportunidad para descubrir todos esos retos, afrontarlos y pues... Excelente. Muy bien, Cristian. ¿Ya Fíjate quieres preguntar que algo? algo que me llama la atención que más participan apoyando, colaborando. Y quisiera saber, pudieran contar, dentro de los trabajos de sus compañeros, porque son 4, pero me imagino que hubo más proyectos, más que estuvieron desarrollando, si hubo alguno, todo este conjunto, que les llamara la atención o que pareciera como... Creo que es importante reconocer también, claro, nosotros hacemos nuestras ideas, son importantes, las desarrollamos, pero siempre aparece dentro de una sección algo que nos llama la atención. Totalmente. Mira, a mí me pasa que cuando yo veo, por ejemplo, algo, maldición, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Algo así que les haya sucedido a ustedes. Alguien aquí hicieran como... Bueno, este es el momento sí, tirarle flores a algún compañero. Vamos a comenzar por Fermán. Uy, Don Fermán, por favor. pues la verdad es que puedo decir varios. No, solo uno. Sí, bueno, aquí el de mi compañera que tengo a la par, que creo que pues esa parte de tomar a la comunidad como actor importante a la hora de elaborar proyectos me pareció pues algo que no se hace pues muy a menudo y pues es algo muy valioso y la manera en la que ellos lo implementaron en su proyecto es bastante innovador, aporta bastante. Quizás ese es un enfoque que vi más en el proyecto de ella que... Ok, muy bien. Vamos a ver, Juliana, ¿qué se siente? Primero que nada, que haber ganado el galardón de tu compañero Fermán. No me lo esperaba. Pues realmente, de lo que hemos tenido la oportunidad de compartir con el compañero, creo que a ambos nos ha gustado bastante este tema social, entonces tampoco me sorprende mucho que haya sido uno de los que más le ha llamado la atención. Humildad ante todo. No, pues, no, justo por esto que es social y es su tema de interés. Sí. Pero a mí personalmente, uno de los que más me llamó la atención fue el del grupo, no sé el nombre del proyecto exactamente, pero fue el de mis compañeros de Eric y el de Pablo. Esos dos fueron proyectos que me llamaron mucho la atención. Muy bien. ¿Este Pablo? Este Pablo. Sí. El otro Pablo que tenía una hacienda en Nápoles. Sí, esos dos proyectos me llamaron mucho la atención. No tuve la oportunidad de ver exponer al compañero Eric, pero sí a su compañero. Y la verdad es que el tema de los humedales, la verdad es que sí fue así, como, porque no se nos ocurrió, como integrarlo. Pero justo por eso de que él puede como, bueno, ese proyecto de su grupo puede integrarse con los demás proyectos, siento que eso es lo que lo vuelve bastante interesante, porque es como, no ni siquiera es como, ¿por qué no se me ocurrió? Lo hubiera implementado yo, sino que es como, colaboremos, lo lleva a eso, se presta para eso. Entonces, eso es lo que me llamó más la atención. Muy bien, excelente. Francia. Repito también los nominados, el grupo de Pablo y el grupo del compañero Eric. Empezando por el de Pablo, creo que fue porque al final la mayoría nos fuimos como por soluciones con algo constructivo y ellos se fueron más como en el tema De lo social. Y en lo ambiental. Ajá. Y también con el otro equipo, con el equipo de Eric, ahorita ya medio me falla el enfoque específico que tenían ellos, pero también nos ayudaba como, se beneficiaba como con nuestro proyecto, en cómo lo comunicaba. Entonces daba como un punto de vista también totalmente diferente de cómo iban a atacar ellos la zona que habían elegido, que me parece que era la zona de Suchitoto. Ajá, de Suchitoto era la zona, ¿verdad? Eric, Botánico.
Potónico, perdón, se me olvidó. Ajá. Muy bien, Potónico. Bonito lugar, tremendas fiestas las que hacen ahí. Recomendado, recomendado. Muy bien, Pablo. Bueno, muchas gracias por las palabras bonitas. Namaste. Se la dedico a mi abuelito. Bueno, en mi opinión también el grupo de Eric realmente hizo un proyecto bastante importante porque es una zona cuya característica principal es la pesca. Y el embalse usualmente solemos dejar de lado eso y solamente lo vemos como un centro turístico, por Suchitoto, específicamente Suchitoto. Y Potónico es una comunidad que está muy aislada, está en la parte final casi, entonces siento que eso aportó bastante. También quisiera hacer mención de un parque ecológico que me llama mucho la atención, sobre todo por la tenacidad de hacer un terreno que a simple vista en el Google Earth parece vacío, y realmente está vacío, excepción de un par de comunidades. Entonces, me gustó mucho la investigación ardua que hicieron de ver qué había ido exactamente y hacer un parque ecológico que es de una escala muy grande, muy, muy grande. Entonces, nosotros también, o sea, nos gustó como la idea de poder como llegar a combinar con ese grupo, esta compañera, Excelente. Andrea, Abraham y Rodrigo. Muy bien. Ferman, discúlpame, la verdad, yo bromeaba cuando te decía que no podías hablar de otros proyectos, o sea, solo uno. Ellos hablaron de todos los demás. Por favor, Ferman, ¿tenés algún otro proyecto que te haya gustado? Hasta ahí lo dejo. Qué terrible. No, sabes, Salvador, algo que me llama la atención Ajá. es cómo estos están abordando diferente, como Francia decía, usualmente la primera cosa que se te viene a la mente es arquitecto, pero ya poder ver otros análisis y ver otras aristas, creo que me parece genial en esto, pero tal vez, chicos, para que pudiéramos comprender cómo fue para ustedes llegar a ese proyecto final, o sea, claro, aquí estamos viendo que todos estuvieron en esa parte o que fueron a hacer de campo, para ustedes, ¿cómo fue llegar a conocer esa realidad por esa primera vez? Claro, investigaron, hicieron suyos zonas, identificaron diferentes, porque, bueno, que la Hacienda Colima, aunque quede más o menos cerca de Suchitoto, no está a la par, güey. Sí están un poco lejos. Ahora, pero ¿cómo fue para ustedes encontrar ese territorio que era desconocido hasta el momento, imagino, para que estaba grande, porque habían diferentes contextos? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Ese acercamiento, sí, porque no es lo mismo ver en Google Maps el embalse a huelerlo. Cabal. ¿Cómo fue para ustedes esto? Bueno, al menos para nuestro grupo en la parte de Colima, dentro de las investigaciones a puro Google Earth, teníamos muchísimas dudas porque se miraba claramente algunas partes y luego se miraba algo totalmente borroso que no teníamos ni idea de qué era, y luego se miraban como manchas alrededor y que realmente solo te quedabas como, bueno, el satélite está malo, no ha tomado bien la foto, ni modo, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Sí. Pero ya cuando fuimos al sitio, tuvimos la oportunidad de llevarnos un dron, entonces lo volamos sobre la zona y entendimos que las manchas eran realmente manchas porque estaban zonas lavadas, eran zonas que se inundaban constantemente, entonces digamos, la forma como de la tierra tal cual o del perímetro de la tierra por donde no debía pasar el agua, los límites, ya no existían en esa, sino que por la cantidad de lluvia, por la cantidad de agua de cada cierto tiempo, estas se borraban y realmente se iban esparciendo y al mismo tiempo, pues al quedar la tierra húmeda, de repente pues proliferaban algunas que otras plantas que ya las llevaba la tierra. Entonces, nosotros al llegar al final ya entendimos cuáles eran esas manchas, las zonas contaminadas que traíamos observando vía Google Earth y también pudimos definir también cuáles eran los límites realmente que podían ser considerados seguros por el tipo de deslave o lavamiento que tenía la zona. Ok, muy bien. Entonces, estas zonas no eran manchas en el satélite, No eran manchas, eran en la tierra. era la tierra lavada. Y la zona borrosa, sí el piso era borroso. El piso, o sea, era como la zona agrícola, por así decirlo, Ok, pero la tierra estaba totalmente lavada. ok, Entonces, barrido. barrido, ajá, solo se miraba en Google Earth como restos de un color café dudoso que no sabíamos qué era. Dudoso. Y luego ya cuando lo comprobamos en la realidad, los pedazos de tierra que simplemente estaban medio cubiertos por agua o Ok, me encanta ese nombre de color, café dudoso. dudoso. Muy bien. Pablo, ¿qué sentiste cuando viste esa inmensidad de mancha verde en el lago? Realmente yo no esperaba encontrar algo así. Yo había ido muy pocas veces al embalse. Realmente puedo mencionar unas 3 veces y después sí nunca me habían dejado subirme a una lancha. Así que tuve la oportunidad de hacerlo sin permiso. O sea, un momento mágico. Me sentí muy rebelde en ese momento. Entonces, incluso como... Voy a quedar grabado. Ya no se lo voy a pasar. Incluso una experiencia tan
fácil como que vino un amigo, metió la mano y sacó una coliflor ahí. En mitad de Y vos dijiste, qué arriesgado, qué loco. qué loco, desenfreno, ¿ves? Sí, entonces realmente fue una experiencia muy distinta ya vivirlo y por eso es muy importante ir al sitio donde vamos a hacer algún proyecto, intervenir, a proponer ideas, porque eso hay que ver, hay que oler, hay que sentir, hay que interactuar y todo eso. Ok, muy bien. Germán, llegas ahí, ves a toda esa inmensidad, ves a todas las personas, ¿qué sentís? Fue impresionante. Impresionante. Ok. Jamás me imaginé, bueno, yo cuando llegué y en mi ignorancia pensé que todo eso era monte. Sí. Jamás me imaginé que iba a ser Fíjate que sí, parece como un gran campo de golf. la invasión de las ninfas asesinas en todo el embalse. Fue realmente algo impresionante y las fotos no le hacen un realmente. Sí, totalmente, es impresionante ver todo eso. ¿Y el olor qué te pareció? El olor, ¿Sí? me lo esperaba peor. Peor. Me lo esperaba peor. O sea, no es que huela a arroz. Muy bien, No, muy bien, ya Germán. con esto tal vez sería chivo, o sea, ya se encontraron con eso, estuvieron ahí, caminaron a través de esto, comprobaron que ese hotel no estaba arruinado, sino estaba ahí todo inundado. No tenía mancha. Habían manchas. Pero luego de estar en este ritual y ya regresar, o sea, ¿qué fue lo que aprendieron? O sea, ¿qué se trajeron de allá? Sí. ¿Pudieron reconocer algo? Dijeron como, realmente no he salido de San Salvador, o me falta ver algo más, o no conozco qué puede haber en mi país. O sea, hubo algo así que les quedara como impacto y decir, bueno, esto tengo que comenzar a ver un poquito más y por ahí puedo comenzar a ver mi proyecto. Sí, correcto. Comenzamos con Juliana. Juliana, para ti, ¿qué fue eso que te motivó? No, tengo que arreglar esto. Vamos a arreglar a la población civil, vamos a hacer esto. ¿Qué te motivó? ¿Qué te trajiste Me de van eso? a crucificar ahorita, pero yo no tuve la oportunidad de realizar la visita de campo. Entonces me tocó Todo fue vivirlo un a viaje través astral. de mi grupo. Me tocó vivirlo a través de ellos. Entonces, sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo juntaste a todos? Ven, cuéntenme. Yo, sí, fue como, Cuéntenme. bueno, necesito esta información ahorita. Creo que lo que más se recuperó fue esto de las ninfas. Porque se ve, ¿verdad? Las fotos yo las veo y es como, cuando me dijeron que es como demasiado inmenso y como todo esto, fue como medio, tengo que ir. Me lo perdí, tengo que ir. Porque necesito verlo. Porque como dicen mis compañeros, no es lo mismo, ni siquiera que solo me lo cuenten a verlo. Entonces, tengo ese pendiente en mi agenda. Pero algo que sí recuperamos nosotros, por lo menos para nuestro proyecto, con el tema que mencionaba la compañera de todas estas tierras lavadas, NEO, como mencionaba hace rato, es un núcleo, pero está compuesto por otros elementos, y uno de esos son una especie de barreras que funcionan como para todo este tema de la erosión y todo este tema de las aguas fluctuantes. Entonces, como el proyecto se ubicaba en Suchitoto, y más esta experiencia que mis compañeras pudieron vivir, decidimos cómo implementar esto como un proyecto satélite hacia NEO. Entonces se ubica como en la periferia, se delimita como qué comunidades son las que más necesitan este tema de todas esas tierras lavadas y todas estas manchas que mencionaba la compañera. Entonces creo que gracias a que ellas sí pudieron ir, el proyecto fue bastante complejo, por así decirlo, porque toda esta realidad que se vive en este lugar, a la hora de ya implementar los proyectos, a la hora de ya ver, bueno, definamos qué vamos a hacer, ya es algo que ya es más, ya define como el rumbo de lo que va a llevar todo el proyecto. Y como mencionaba incluso ante los compañeros, ya ni siquiera es como todas estas expectativas que nosotros teníamos, sino que ya es, bueno, esto tenemos y esto es lo que podemos hacer y esto es lo que necesitamos hacer para el territorio. Entonces, más que todo eso, viví a través de ella la experiencia. Mira qué interesante eso. Bueno, hagamos rueda, por favor. Vos que viviste, y eso es lo que te digo. Mira, increíble. Vamos a ver. Francia. ¿Fuiste? ¿Qué te trajiste? Sí fui. Sí fuiste. Lo que me traje principalmente fue preocupación, porque realmente sí vemos, bueno, creo que todo es histórico de qué es lo que había frente en el embalse y tratar de conocer los embalses. Y se encontraban las noticias ahí, todas traídas, oficiales. Pero el problema que está pasando, que está con el embalse, y cada vez hay más, que los mismos trabajadores de la zona, tuvimos la oportunidad de estar conversando un poco con los trabajadores de la zona central, literal saqueaban unas algas, y o sea, el esfuerzo vale, porque los santos logran limpiar en ciertas áreas, pero cada cierto tiempo pues vuelven a salir más y se reproducen más rápido y borrón y cuenta nueva, no hay nada otra vez. Y es porque tal vez es mi pensamiento, pero yo, se están atacando como las zonas más populares o músicas para que esas partes se vean limpias, pero la fuente no que está digamos, junto de Colima, que es a donde se unen ya los dos ríos, se une la Selguate, Colempa,
y ya traen un nivel de suciedad que lo arrastra, lo lleva, ayuda a la proliferación que produzcan más algas y ya se llegan a estancar a la parte baja, sería la zona de Suchitoto. O el lado contrario que se encuentra cerca de la reubicación. Cuando hicimos el recorrido por la reubicación, tomas de fotografía en la que se miraba totalmente verde. No era verde de gramita o monte, era verde de pura alga que estaba totalmente lleno y no se podía ver más allá. Incluso en eso andábamos tomando las fotos con el dron. Tratamos de acercarnos lo más posible para ver el dron, pero por muy buena resolución que tuviera, parecía como que se estábamos viendo grama sintética o algo por el estilo. Era tanta Sumamente la cantidad tupido eso. tupido, no se miraba ni el charco del agua. Increíble. Y lo que muchas personas no ven detrás de esto es que en el embalse como tal también hay peces, ¿no? Entonces esto de las plantas como tal no deja este ciclo de oxigenación en el agua y los peces que están por debajo no logran sobrevivir a este cambio. Y también hay que decir que esto es una planta invasora, no es nativa de la zona. A alguien se le ocurrió la fantástica idea, hey, si ponemos lechuga de esta aquí, digamos, ¿qué pasa? ¿Ah? Terrible, y así es como el no conocer exactamente lo que estamos haciendo y de lo que nos juntamos, podemos hacer un daño increíble. Muy bien, Pablo. Pues continuando con lo que dice mi compañera Francia, nosotros sí volvimos del viaje y dijimos, o sea, realmente es un sentimiento de dualidad, porque realmente es algo que se ve increíble, ver tanto verde así, pero realmente tiene un enfoque malo, es negativo, es malo para los peces, para el agua, entonces, y nosotros a partir de ese enfoque fue que agarramos como base que dijimos, vale, queremos que se reduzca este nivel de la proliferación La lechuga, digamos. de la lechuga. Ajá. Entonces fue que comenzamos a investigar y esto se debe a que el embalse se encuentra muy contaminado, pero sobre todo también porque se debe a la descarga de aguas residuales que viene de de San Salvador y de todas las comunidades cercanas que tal vez no poseen un sistema de tratamiento primario del agua residuales. Entonces, investigando, a eso se llama eufratización, que es cuando el agua está muy llena de muchos nutrientes. Fósforo, creo que era nitrógeno, no sé, ingeniero químico. Sí, nitrógeno. Cocodrilos, sobre todo cocodrilos. Sí, eso es. Abono, ya. La gente refinada le dice abono. Entonces, fue en base a eso que fuimos a dar con estos humedales artificiales, cuya función es ser un tratamiento secundario. Y sobre todo, encontramos una noticia que en Suchitoto hay un tratamiento primario de las aguas residuales, que es cuando la materia fecal se separa del agua, entonces, pero todavía esa agua no puede ser tirada al embalse tan fácilmente, porque todavía posee mucha materia orgánica, muchos nutrientes. Entonces, los humedales es lo que se encarga de eso, que es absorber es deshacer esos microorganismos mediante plantas y mediante procesos físicos y biológicos. Todavía, y ya al hacer este proceso se puede reducir hasta un 70 o un 80% de esos nutrientes que ayudan a que crezcan esas algas y el repollo. Ya todavía podría haber un tratamiento terciario, sin embargo este ya es más químico, ya trae más procesos más complicados. En cambio el de los humedales es algo que se puede realizar en comodidad, porque también con eso nosotros queremos plantear un proyecto que sea más de ayuda para las comunidades, que las comunidades puedan crearlas y puedan mantenerlas y cuidarlas. Y no por el hecho de que no quiero dañar ese ecosistema porque no tengo que hacerlo, porque está prohibido, porque me van a multar, sino que queremos que sean proyectos que sea porque quiero protegerlo, quiero cuidarlo, porque esto me beneficia a mí y beneficia y también a la flora y a la fauna. Ok. Sí, totalmente. Me parece importante recalcar cuál es el impacto del agua en la sociedad. Quizás esto quede un poco lejos geográficamente, pero que realmente no está tan lejos de nosotros este día a día. Todo. Ahora, hablar de la flora y fauna me parece muy válido y que claramente es algo que podemos ver más visible y físicamente ligado al embalse. Pero, ¿qué pasaba con las zonas? Que se mencionaron que hablaron con algunos trabajadores que estaban removiendo las algas. Dentro de este proceso fue generar el proyecto. ¿Ustedes tuvieron algún intercambio con alguna comunidad o con alguna de las zonas que les hicieran como replantear un poco el rumbo de cómo fue el desarrollo de su proyecto? Nosotros las conversaciones que mantuvimos fue realmente con puros trabajadores que estaban a cargo de las maquinarias que estaban sacando las algas. Ellos ahí nos estuvieron contando de prácticamente los problemas de que solo tienen 2 maquinarias, me parece. 2. Ajá, que hay que darles mantenimiento cada cierto tiempo. Si no hay maquinarias, se van en lanchas a agarrar las algas. Las algas supuestamente pican. ¿Quién dice que sacó una? Allá el compañero Eric. Te picó. Después de varios tiempos se pican, ¿no? Uno. Y no les dijeron más o menos cuántas sacan, digamos, cuando van así ellos en lancha. Yo me imagino que sacan en kilos. Posiblemente. Peso. Sí, realmente no recuerdo si me dijeron algún dato,
pero sí entendí que era como que llenaban la lancha cuando podían y ya con eso se iban, pero eran viajes y solo eran 2 personas sacando todas las algas que podían, pues, entonces tampoco era tan fácil, digamos, el trabajo. Lo que sí nos mencionaron era de que necesitaban como alguna entidad o algo que les llegara a hacer una donación de los cables que retenían las algas, que era un cable especializado que costaba no sé cuánto y que esos cada cierto tiempo se rompían por la cantidad de algas que llegaban, con la fuerza que llegaba según las lluvias, el agua. Entonces ahí también eso provocaba la ruptura de los cables y que en todo caso las algas que ya estaban contenidas se esparcieran. Sí, un poco, bueno, me yuca como es acá, pensar en esta situación porque el embalse es súper grande. Más o menos, ¿cuántas personas vieron ustedes que estaban recogiendo esas? En ese momentito tal vez unas 12, 10. Ajá, eran cuadrillas. Habían cuadrillas de lanchas. O sea, hay unas cuantas personas que están encargando de todo ese gran problema que está en el lago. Pero mira, Mira que es un tema eso complejo, sí está complejo. definitivamente, porque mira, nosotros, no sé si alguna vez escuchaste del mito de Sísifo. ¿Alguna vez? No. Algunos sí. Sí, prácticamente eso es empujar la piedra todos los días, porque al final, por más que vos querás, al día siguiente lo que removiste ahí va a estar. Y eso no va a acabar hasta que tal vez tenga otro tipo de asistencia, de problemática. Pero bueno, son realidades. ¿Qué más? Pablo, ¿tú qué vistes de este contacto con la comunidad? Realmente no tuvimos tal vez tanta oportunidad de ir a entrevistar a ciertas comunidades. Sin embargo, nos quedamos con la historia de eso, que hay muy poca gente para un gran territorio. Ok. Saben, chicos, tal vez como ya ustedes tuvieron este acercamiento a ese territorio, tuvieron esta partición que, bueno, me parece que no es de desmeritar que hayan podido hablar con un tipo de personas que estaban en ese trabajo, porque justamente son parte de este hábitat cerca del embalse. Ahora bien, tal vez para ir cerrando esta parte, me gustaría que lo pudieran contar, luego, después de esta experiencia que antes de taller, con estos proyectos, ¿cómo es que ustedes, qué se llevan, digamos, más a nivel de la arquitectura que quieren producir? O sea, ¿se imaginan igual a como habían estado antes de ir a conocer? ¿O ahora creen que la arquitectura que ustedes van a comenzar a hacer tendría que ser un poco diferente? Sí, es que, Cristian, aquí hay una cosa bien interesante y es que en la educación superior, por lo general, muchas veces no ves de frente cómo está ahí afuera con lo que vas a ir a trabajar, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, un arquitecto que diga, bueno, voy a ir a construir aquí al lago, es muy poco el arquitecto que va a ir en ese sentido, ¿no? Pero conocer estas realidades, explorar El Salvador que tal vez no se conocía, ¿qué les deja a ustedes? O sea, viene, por ejemplo, aquí Fermani habla de estos viveros, ¿no? Que realmente son una experiencia bien apartada de lo que tal vez un arquitecto puede vivir, ¿no? Entonces, Fermán, ¿tú qué te traes de esta experiencia en el taller que tomaste? Pues creo que nada, es verdad. Corte. Se repite. Iba a decir primero que nada, pero dije nada. Maestra, Disculpa. ¿qué onda ahí? Eso, Me van a mandar de regreso. eso fue un ataque gratuito. Sí. No, pues creo que más que nada el tener el conocimiento o al menos abanico de posibilidades que tenemos. No somos solo tutores de casas, como solucionadores de problemas y tal vez problemas de los que no estábamos conscientes antes, pero ahora enfrentarnos a la realidad de ciertos escenarios, pues ya tenemos la valentía o al menos el tacto para decir, yo puedo hacer algo, tengo la capacidad de hacer algo y pues considero que es algo. Él va a escribir un libro, estoy seguro, al final, no sé, dentro de unos 10 años. Creo que ya empezó. Sin duda, sí, ¿Algo? sí, muy bien. Juliana, ¿cómo esta experiencia te transformó? Creo que algo que también les comentaba a los que, como que nada, era este tema, ¿verdad? Con los maestros, de que venimos acostumbrados mucho vamos a diseñar este edificio, vamos a realizar este programa arquitectónico para este terreno y necesitamos solucionar algo bien puntual. Pero el embalse, el territorio como tal, sí está lleno de muchos retos, de muchas problemáticas y de muchas cosas que sí considero que necesitan mucha atención y que no se puede lograr como con pocas personas, no es algo que pueda lograr, por ejemplo, solo el proyecto NEO, solo el proyecto de los humedales, sino que es algo que sí se tiene que hacer en conjunto y es algo que sí es necesario sembrar como esta semillita de querer hacerlo para mejora, no como por obligación o no porque, bueno, vamos a sacar unas lechugas y ya contribuí, sino que es este reto como bien constante y mucho de visión a futuro de qué es lo que se quiere obtener o de cómo se visualiza este lugar de aquí a, no sé, a varios años, a futuro, qué quisiera que fuera este lugar y qué quiero contribuir yo y qué masas necesito mover o cómo voy a hacer para que estas masas se muevan para poder lograr ese tipo de cosas. Entonces, todo este como reto sí me ha hecho
en lo personal, pensar mucho en cómo voy a hacer yo allá afuera para yo hacer arquitectura que sea para solucionar cosas y cómo voy a hacer que las personas quieran involucrarse. Porque si es como no solo el reto de cómo solucionarlo, sino que de cómo voy a yo a obtener todas las manos que quieran y cómo voy a yo saber qué necesitan las personas. Entonces, todo este tema de involucrarse con la sociedad, con las comunidades y todo esto es algo que sí me llevo de todo mi recorrido, digamos, y es algo que me parece muy valioso, como el poder entender qué está pasando allá afuera desde una perspectiva de alguien que necesita ayuda y que necesita que alguien lo escuche para poder hacer algo. Entonces, quizá eso, como poder construir para las personas y con las personas, más que nada. Esa frase de cierre está bonita, fíjate, construir para las personas y con las personas, ¿sí? Muy bien. Francia. Solo la experiencia del proyecto. No. ¿Cómo este taller a ti te transformó? Esta experiencia de conocer la realidad de un lugar en El Salvador que tal vez no tenías tan presente, estas lechugas que se ven maravillosas en fotografías, pero que realmente están haciendo un daño ecológico salvaje en la zona. ¿Para ti qué te traes? ¿Qué te llevas? Pues muchas cosas, que creo que lo conté, era la primera vez que visitaba físicamente. Pasaba alrededores, pasaba por el embalse, pasaba por la 5 de noviembre, pero nunca me fui físicamente a los lugares dentro de. Entonces ya mirar como qué es lo que estaba pasando. Para mí sí fue una señal de alerta, porque entiendo yo que la función principal del embalse fue creada para dar de agua y que pudiéramos uso de ella, tanto que se pudiera repartir a todas las zonas y luego también producir energía. Pero con tanta alga, no creo que uno en esta cerca esté logrando esa producción de energía porque las algas interrumpen y dentro de las intensidades. La propia CEL entiendo que tiene problemas por la cantidad de algas que tiene que filtrar antes de tener el agua. Y luego, ¿qué calidad de agua nos está llegando a nosotros? Porque de ahí también viene la mayor parte de agua que se da para todas las Salvador. Entonces, si está contaminada, que está topada con algas a un nivel casi poco visible de ver el agua, ¿qué calidad realmente tratando? ¿Qué tan bien nos llegando a nosotros? Preocupaciones, entonces. Usted y yo compartimos preocupaciones. Muy bien. Pablo, un hombre de medicina, cursando una carrera de arquitectura, viene y en un acto de rebeldía se sube a una lancha. ¿Qué tal estuvo esta experiencia? ¿Qué te trajo este taller a ti en tu vida? Pues realmente tal vez pueda aplicar un enfoque diferente a lo que podríamos llamar un enfoque más ecológico, más ambiental, ya tal vez de lo que veníamos haciendo, porque de usual que al inicio de la carrera uno un proyecto tiene y le pregunto ¿qué es lo ecológico? Techo verde, grama en el techo. Sin embargo acá hemos ido a trabajar directamente a buscar proyectos que se combinen con el ambiente. Entonces eso me parece bastante, que hemos aprendido bastante de eso. Y también creo que se debe también al enfoque que tiene la UCA. La UCA es un enfoque muy social que tiene debido al pensamiento de los mártires, Ignacio y Ellacuría. Siento que nosotros somos especiales, que tenemos un cierto pacto social, ambiental, que es muy valorado. Ok, qué interesante. Muy bien, Cristian, ya nos estamos aproximando al cierre de este podcast, conversatorio, esta exposición, no sé, ha sido muy, muy bonito y que creo que también uno se lleva a sus reflexiones personales. Nosotros que estamos aquí, cada uno tiene su ciudad. Yo quiero que comprendamos algo muy importante y es que el agua es fundamental, nadie nos patrocina el agua ahorita, pero como tal, nadie puede vivir sin agua. El agua es un elemento fundamental, incluso en el desarrollo de El Salvador es histórico. San Salvador se funda, la segunda ciudad, no recuerdo en qué año exacto, 1728 me parece que es la segunda ciudad de San Salvador, después de moverse de las Bermudas, y se establece, según los registros históricos, a las vegas del río Acelhuate, porque era un río enorme, era un río maravilloso. Ha de haber sido navegable, Sandra, aunque ella dice que no, pero navegable, sí. Pero así de importante como para por lo menos dar el origen a la ciudad de San Salvador, el motivo de su fundación, pues creo que también es importante comprender que esto es parte de nuestro patrimonio. Y fíjate que el agua, al menos historia la puede mostrar nuestro país desde antes. O sea, los asentamientos hispánicos buscaban este uso de agua. O sea, creo que en la ciudad no se puede comprender de agua. Y que tal vez ahora por esa relación con el agua es el chorro. Y que no vemos dónde está, no vemos de dónde viene. Solo nos encanta la ducha larga, como de 2 horas. Ahí vas a escuchar el agua caer. Te acabas de echar de cabeza así, ahorita. No, vamos poniendo casos.
Pero bueno, o sea, ¿cómo es que Ajá. lo vamos viendo? Me parece que lo hemos hecho bastante ajeno, nos lo hemos despersonalizado. O sea, sabemos que el agua nos hace falta cuando no tenemos en la casa, pero no nos preguntamos por qué o de dónde viene. Y me parece súper interesante de que ahora estos nuevos arquitectos que van saliendo, pues ya puedan tener estas preguntas ahí adentro. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene? ¿Por qué no está? Y, ¿sabes? Tal vez para cerrar sería chido. Y para ser tal vez un poco justo con esta pequeña muestra de la población que tenemos aquí al frente. Fíjate que estos chicos, como te mencionaba al principio, bueno, con Francia nos conocemos desde antes. Ya a Fermán lo cachamos así con la Sofi. Cuando y desde entró en el taller chiquito 1 allá, Así, tremenda así, voz. ya hablaba bien ronco, fíjate. Pero por ahí andaba. O sea, me gustaría tal vez, ya que chicos ya van de salida, como decimos, tal vez que nos pudieran comentar cómo se sienten ahorita en que ya están a pocos meses de empezar este pues trabajo de graduación. O sea, muy brevemente, tal vez si hubiera como alguna emoción que tuvieran ahí a flor de piel y que describa cómo se sienten en este momento, sería chido. ¿Vos te acordás cómo te sentías en ese momento? Yo era una bola de ansiedad. De Yo verdad. no podía, o sea, yo dije, bueno, ya llegamos hasta aquí, pero que sigue, vea, o sea, porque, ¿sabes? Al menos de mi experiencia así fue como, puya, vea. Solo me recordaba, por ejemplo, de esta película de Nemo, cuando ya los pececitos al final de la película llegan al mar, pero están dentro de la bolsa de agua, y no sabes, ¿y ahora qué? Pero es como ¿Y ahora qué? algo que tenés que ir identificando, fíjate, pero antes de terminar de dar Ajá. me gustaría saber como qué piensan estos y que, Ok. no sé, primero tal vez ustedes chicos que están aquí enfrente, ¿cómo se sienten ahorita? ¿Cuál sería esa emoción que les caracteriza? Vamos por Fermán primero. Miedo. Miedo. Ok. Francia, ¿y vos? Uy, difícil. Ansiedad, pero también alegría y satisfacción. Porque en lo personal, para mí se lo larga, pero lo logramos. No, que ha hecho un montón de cosas. También. Sí, genial. Así se ve, fíjate, así se ve que hace Sí. un montón de cosas. Dale, Pablo, te toca. Yo ya estoy cansado, la verdad. Realmente emocionado, porque yo todavía planeo seguir buscando qué más aprender. Muy bien, una búsqueda que sigue. Me siento feliz, la verdad, porque sí, ya lo último, ya el último impulso, pero también me siento como muy a la expectativa de todo lo que viene después, porque siento que nunca se deja de aprender, siento que siempre hay algo donde aprender, entonces todas esas expectativas y todas esas metas que existen y que hay que cumplir me mantienen como en pie. Súper bien. Ujú. Ahora, ustedes no se salvan, espérense. ¿Alguno de ustedes, chicos? Porque, o sea, aquí hay unas 4 voces aquí, para que lo sepan los del podcast. Hay como unos 40 enfrente de nosotros, viendo, escuchando. Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir cuál es esa palabra? Esa No, emoción? Cristian, dale, dedocráticamente Es que seleccionalo. tengo varios nombres aquí, pero va a ser bien injusto. En corto. No. Bueno, los que fueron mis instructores, lo siento mucho, ya vayan preparando la palabra. No, pero sabes, Cristian, me gustaría decir algo, porque yo creo que un sentimiento común en esta etapa es miedo, fíjate. Y yo quiero tal vez decirles que el miedo solo es olvido, porque han olvidado todo lo que vivieron en la carrera. Ya se desvelaron, ya se tuvieron que tragar todo un libro para un examen, hicieron maquetas, me imagino, yo no sé si todavía hacen maquetas, perdón, Sí. pero hicieron diseños, tuvieron que estudiar un montón, se desvelaron y les aseguro que no hay nada allá afuera que no puedan hacer con eso. El esfuerzo que ustedes hicieron es muy grande y cuando vayan a salir van a llegar a su primer trabajo y, con el gran FOMO de no voy a poder con esto, pero realmente sí van a poder. O sea, van a ir a trabajar con Excel, van a ir a trabajar con Word. Los primeros trabajos van a ser de diseño, van a ser sencillos, no los van a poner, acaba de salir de arquitectura, que hagan el puente más grande y caro que puedan en un primer trabajo. Mentira, no va a ser así. Es un escalonamiento. No tengan miedo, disfruten el proceso. Esta etapa solo va a ser una vez. Disfrutar ese nervio de no sé qué hacer, pero puedo preguntar. Pocas veces en la vida se logra vivir. Así que disfrútenlo. Ya que estás aquí, estamos salvando un poco, que puedan respirar y esa participación sea Lo intenté. voluntaria. ¿Saben, chicos, algo que sería chivo? Pudieran como preguntar es, si pudieran hablar con su yo de primer año, el que vino, el que empezó, que dijo, bueno, quizás quiero estudiar arquitectura, aquel o aquella que estaba allá. O sea, y si los viera ahora y han visto, y pudiera ver todo lo que han hecho, proyectos que han hecho, y los profesores que han conocido, los lugares y estas cosas que quizás no se imaginaron al momento de estudiar arquitectura que iban a estar haciendo. O sea, no sé si Eric pensó que iba a ir a sacar una lechuga del lago el quinto año cuando empezó aquí en arquitectura. O sea, eso fue un día uno. Ahorita que van a pasar a pues la tesis y luego ya vamos a la graduación y luego ya vamos al ejercicio profesional. O sea, van a haber otros días, pero ya tuvieron varios, como decía Salvador acá. Así que, pues, no creo que sea algo que ustedes, que ya los he visto en varias materias, no creo que puedan quedar solo con eso. ¿Verdad? Bueno, Maya, ya te echaron aquí. Ya le echaron de cabeza. Wow. Sí, o sea, creo que
respondiendo a eso del mi yo del primer ciclo, creo que sí, bueno, no sé si hablo por todos, pero al menos a mí sí me pasó varias veces en la carrera que tuve eso que le llaman el síndrome de impostor. Me pasó mucho, mucho, que dudé si iba a poder llegar hasta aquí, graduarme y todo lo que falta además, pero realmente sí me siento feliz de que encontré algo que me gusta. O sea, no fui de las personas que, aunque sí dudé de que sí iba a poder, pero nunca fue, y si hubiera estudiado otra carrera, la verdad es que no, desde el primer día me gustó arquitectura, aunque sí conozco a gente que dice como yo a los 5 años hice Legos y por eso me gusta, y yo no fui de esas, definitivamente. No, yo elegí arquitectura ya de grande, o sea, pero sí, digamos que no me arrepiento de la decisión que tomé. Creo que me gustó mucho la carrera y yo ya, gracias a Dios, ya tuve experiencia laboral. Entonces también creo que es cierto todo lo que dicen. Bueno, sí, uno puede llegar al primer trabajo, ¿verdad? Y no es tan así, tan horrible como uno se lo imagina, pero sí, también uno llega y siente que no sabe nada. O sea, en el primer trabajo o sea, aprendes muchas cosas que no aprendes en la universidad. Y creo que también eso es muy valioso y los que no han tenido, digamos, una experiencia laboral ahora, pues van a empezar, digamos, ahorita que ya estemos en trabajo de graduación o hasta graduarnos, pero creo que es una experiencia bastante buena. Sí da miedo y todo lanzarse al mundo laboral, pero también hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente que se recuerda por todo lo que estamos pasando nosotros cuando ellos lo pasaron. Yo he tenido muy buenos jefes, mentores que realmente sí me han enseñado muchas cosas. Y pues creo que en general es una experiencia súper bonita la universidad y hacer lo que a uno le gusta. Me echaron de cabeza, la verdad, pero lo veía venir, me salvé la primera, pero no la segunda. Bueno, creo que al principio lanzaron la pregunta incluso yo le decía, no siento nada. Pero después del discurso fue como en plan, y ver a mi yo del pasado, y ponerme allí, saber que lejos, y como esta segunda oportunidad también la aproveché. Los que me saben que aproveché la primera, pero no me sentía bien, no sé si fuera yo. Entonces esta oportunidad pues la aproveché y eso creo que de todo lo que hemos pasado todos, creo que cada uno empatiza, todos pasamos. He conocido compañeros durante 5 años que me han apoyado en las buenas, malas, difíciles en los que uno está en Tecno 4 y sabe que va a llorar mucho, sabe que pero creo que es un punto en el que todos pasamos y todos decimos, es un antes y un después de arquitectura. Agradezco yo, la verdad, a todos los que tuve, a los que ayudé sector. La verdad es que me siento muy agradecido conmigo, con todos, y la verdad es que, no sé, ahora sí me invade la emoción de ya se acabó. Y la verdad, también los nervios de se acabó. Pero también hay que ir porque se acabó esta etapa, pero vienen más. Entonces creo que cada uno vuela y yo sé que nos vamos a encontrar en el camino porque aparte de eso, puedes encontrar a cualquiera y puede ser colega, puede ser tu vecino, mejor amigo, Spider-Man, no sé. Pero creo que eso es que agradecido con este momento, con esta oportunidad. Bueno, vamos a ir terminando este episodio. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Creo que hay mucho aprendizaje y creo que esto solo es una parte de lo que hay que ir aprendiendo en toda una carrera, toda una vida que van a llevar. Esto solo es un momento en el que es una pequeña transición Yo me acuerdo cuando subí a recibir mi título, subí como egresado, tomé mi título y bajé como desempleado. Entonces para mí fue un momento así como, ok, ¿qué hago ahora con mi título en mano? Recuerdo que al día siguiente desperté y me sentí extraño. Fue el silencio más silencioso que escuché en mi vida. ¿Y ahora qué hago? Por supuesto, 3 meses sabáticos me eché, pero fueron muy bonitos y creo que cada etapa, cada momento hay que disfrutarla. Van a llegar a algo que les va a gustar y ahí se van a querer. Así es, fue un aprendizaje, como ya decían, que acaba. Pero valorar el momento me parece, ¿sabes? Creo que hay una comadre acá que nos quiere dar unas palabritas, tal vez de... Tal vez como palabras para personas que pueden estar estudiando arquitectura o estudiando algo todavía de los compañeros que en general pueden estar en el podcast. Como experiencia personal, pues desde el inicio le dije, yo me tardé un poco más la carrera, pero se logra. Tú te pones las metas, puedes lograrlo. Siempre van a haber dificultades, cada quien sus propios problemas, su propia vida, pero a los salvadoreños no se agüiten si las cosas no van al tiempo.
porque cada quien lleva su tiempo, mientras uno puede estar atascado en una materia Tecno 2, digamos, el otro puede estar fluyendo en otra, pero al final todo se recupera y tomen en cuenta de que todo lo que hagan en esta vida, sea un estudio, un curso, una charla, lo que sea, todo cuenta y todo es aprendizaje. Porque por muy algo, los 5 segundos que hayan escuchado, les va a servir para algo. Entonces, si se arrepienten porque se cambiaron de carrera a la mitad o algo por el estilo, no se preocupen, o sea, ese algo les va a servir siempre para algo en la vida. Y nada, que le echen ganas en general para todos los compañeros que nos rinden. Y Cristian, con eso terminamos el episodio 167, va a ser, creo, yo pienso. 66, 67. Por ahí va a ser. Ajá, Por favor, un aplauso para todos ustedes. por favor. Bueno, Salvador, terminamos entonces. Terminamos. Y nuestros mejores deseos para ustedes. Creciendo y siendo conscientes también de ese mundo en el que están. Recuerden, la naturaleza es lo que nos mantiene vivos. Gracias. Gracias.